Bienvenidos, esto es Atando Legajos, un vídeo podcast de Odilo Memoria Digital, donde hablaremos sobre el mundo de los archivos y la preservación digital. Ponte cómodo y disfruta. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Atando Legajos, el vídeo podcast de Odilo Memoria Digital para hablar sobre archivos y evolución tecnológica de la gestión documental. Hoy tenemos la suerte de contar con toda una experta y con una muy buena amiga de Odilo, que es Pilar Gil, directora del archivo de la Universidad de Castilla-La Mancha y toda una referente en el mundo de los archivos y en la gestión documental. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Pilar. Buenos días, Ricardo. Muchas gracias. Pues de verdad que hoy es un día muy especial porque desde luego que Pilar es una persona que tiene muchísimo recorrido en el mundo del archivo, muchísimo recorrido en la implantación sobre todo de soluciones y de avance tecnológico en el mundo de los archivos, y esperamos que os guste mucho el programa de hoy porque desde luego que poder contar con un perfil de este nivel no lo tenemos todos los días. Así que si te parece, empezamos y... Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a Atando Legajos. Y no, vamos a ver, yo no tengo más mérito que el de llevar muchos años en la profesión y el de haber disfrutado y seguir disfrutando mucho con mi profesión, que es la que elegí. Es una suerte, tal y como están las cosas ahora y como estaban cuando yo empecé, el poder dedicarte a aquello que tú eliges, la capacidad de poder decidir y no solamente decidir, sino saber día a día que no te has equivocado, que es esto a lo que tú quieres dedicar tu vida, pues es una satisfacción, y luego aparte también es una motivación que te lleva pues, a querer aprender y a querer hacer las cosas bien. Sí. Y si encima eres una persona curiosa, pues ya la curiosidad mató al gato, ¿sabes? Sí, totalmente, sí, la verdad es que justo es lo que comentas, Pilar. Al final yo creo que cuando los profesionales sacan lo mejor de sí mismos es porque desde luego que les encanta la materia o el trabajo que están realizando, y en tu caso, vamos, es un clarísimo ejemplo de ello. Así que si te parece, lo que podemos hacer es, antes de meternos un poquito más en lo más técnico, ¿no?, que es la transformación digital del archivo de la Universidad de Castilla-La Mancha, ya que nos comentas que ha sido muy vocacional tu entrada en el archivo desde que eras muy joven, desde que terminaste tus estudios, cuéntanos un poquito más cómo decidiste dedicarte al mundo de los archivos. Es decir, realmente ha sido algo vocacional, ¿no? Sí, total. Sí, yo un buen día estaba empezando la carrera, me mandaron a un archivo a hacer el típico trabajo de curso, y cuando yo llegué y me vi allí y vi lo que era aquello, hombre, porque sabes lo que es un archivo. Yo he leído mucho desde pequeña y el concepto del archivo pues lo tienes, pero lo tienes como el archivo romántico, ¿no? Pero de pronto te ves en un archivo y entonces decides que esto es lo que tú quieres hacer. O sea, me tiré no sé cuántos meses allí recopilando información, y al mismo tiempo que recopilaba información pues veía la dinámica de cómo funcionaba aquello, de lo que era aquello. Te enteras, hablas, y bueno, yo iba orientada hacia la arqueología, también por un ideal romántico, pero y en aquel momento decidí que no. Ya había estado en alguna excavación arqueológica y tal, pero cuando realmente llega el archivo, es que lo tuve muy claro. O sea, no tuve que... Yo quiero dedicarme a esto y ya está, y me voy a dedicar a esto. Y a esto me estoy dedicando desde entonces, que tenía yo 17 años. Y muy bien, y con un gran trabajo, como todo el mundo sabe. Con mucho trabajo, pero vamos a ver, hay cosas que salen y hay cosas que no salen. En todos estos años ha habido muchos proyectos que se han quedado. Lo que pasa es que son tantos que alguno tiene que salir, ¿no? Y de los que salen, Claro. alguno tiene que salir bien. Pero algún día hay que hablar no de los casos de éxito, sino de los casos de fracaso. Porque de los casos de fracaso se aprende muchísimo, pero muchísimo. Y son los que no se cuentan. Bueno, yo los cuento, porque yo lo cuento todo.
pero no, quiero decir que esto es simplemente querer trabajar en algo y agradecidísima de poder trabajar en ello. Es que es, no Pues sé, es satisfactorio a tope. Pues sí, pues me alegro mucho porque desde luego que además es una tarea que se te da estupendamente y al final la has dado un poquito también en la clave, ¿no? Se trata de que te guste algo y sobre todo incidir mucho en el trabajo y en la constancia del día a día porque como todo en la vida, pues bueno, hay veces que salen las cosas bien, otras veces salen mal. Generalmente, como bien comentas, solemos aprender más de los errores que de los aciertos, porque al final son los errores los que te marcan el camino de por dónde no ir. Una cosa es ser consciente de la afortunada que eres por poder dedicar tu tiempo a lo que quieres, porque es que eso no quiero decir, muchas personas también les gustaría dedicarse y no pueden, y tienen que dedicarse a otra cosa que a lo mejor pues no tienen esa satisfacción que yo tengo. No les- Entonces, eso es algo que hay que valorar porque es un bien muy preciado. No solamente tener trabajo, que te paguen por él, sino además estar disfrutando desde que llegas por la mañana temprano hasta que cierras el ordenador, ahora en teletrabajo en casa, a última hora de la tarde. Entonces sí que también no todo es maravilloso, pero quien está en un archivo sabe que en un archivo no todo es maravilloso, que muchas veces pues las cosas no salen y es difícil defender la plaza. Pero bueno, el asunto es intentar hacer las cosas lo mejor posible con lo que se tiene, sea mucho, sea poco. Tu forma de ver la vida. Desde luego que es admirable porque esos son los valores que sobre todo, no, pero esos son los valores que sobre todo se nos deberían de inculcar a los jóvenes para precisamente luchar por lo que cada uno quiere y por lo que cada uno quiere trabajar para poder dar su mejor cara y dar su mejor trabajo y que así pues el conjunto de la sociedad se vea beneficiado precisamente de este tipo de cosas. Así que si te parece, después de esta introducción, que desde luego que me ha encantado y creo que va a ser muy interesante para todos nuestros oyentes, te voy a lanzar la primera pregunta, que bueno, es una pregunta bastante genérica, pero cuéntanos un poquito el proceso de transformación digital y sobre todo desde qué año empieza en la universidad, es decir, qué año tú consideras o qué punto de partida es el que tú consideras en el que empieza realmente la transformación digital de la universidad y sobre todo del archivo. Vamos a ver, la universidad empieza en el año 82, se crea y en el 85 es cuando se pone en funcionamiento. En aquel momento, pues transformación digital, tecnologías y demás, era un poco como ciencia ficción todavía, ¿no? El archivo tarda un poquito más. El archivo ya se crea en el año 96 y en realidad se pone en funcionamiento con el reglamento en el 98. El cambio de década de los 80 a los 90 es el que marca pues, el inicio de lo que se viene llamando la transformación digital, pues por una serie de factores que no vamos a explicar aquí porque todos sabemos, ¿no? Entonces, en realidad la universidad era un buen caldo de cultivo para que cualquier unidad o servicio pudiera participar de este proceso de transformación digital que estaba pues, en mantillas en aquel momento, porque se trata de una universidad que está dispersa geográficamente y que es regional. Entonces, aquí desde el primer momento en la universidad, desde mediados de los 90, ya incluso un poquito antes, ya se plantea como la tecnología como un medio para articular la Universidad de Castilla-La Mancha. Es decir, no somos una universidad unicampus, somos multicampus, estamos muy dispersos geográficamente y lo que no puede suplir pues, unos métodos tradicionales, en aquel momento una tecnología emergente sí podía suplirlo. Entonces, cuando llega el archivo y se incorpora a esta movida, pues el archivo ya parte de un medio que es muy favorable a cualquier tipo de transformación digital. Entendemos la transformación digital como en un sentido genérico, o sea, es simplemente pues, el cambio de unos métodos manuales tradicionales de realizar una serie de actividades
a unos métodos digitalizados, es decir, en los que interviene la tecnología, con el fin de mejorar los servicios, los productos o la productividad. Aquí hay una diferencia entre el tema de empresa pública y empresa privada, porque a veces parece que estamos hablando de lo mismo y estamos hablando de lo mismo, pero no. Porque la empresa pública además tiene una normativa, tiene un marco jurídico que hay que cumplir. Entonces, a ver, la tecnología no deja de ser una herramienta, un medio para hacer un cambio digital. Pero lo mismo que en la empresa privada, pues se pueden tener normativas internas o se pueden tener marcos más o menos teóricos. En la administración pública tenemos un conjunto de normas que nos determina el derecho administrativo, el procedimiento administrativo, y de ahí saltamos al expediente administrativo, que es lo nuestro. Y eso determina también el proceso de transformación digital. No sé si... Sí, las has explicado perfectamente. Al final, precisamente, además me quedo con la reflexión que has hecho de que al final se trata de un medio para conseguir un fin. O sea, es decir, la transformación digital lo que busca es aunar todos estos nuevos sistemas que pasan de ser físicos a medios digitales, precisamente para ayudar a la gestión del día a día y sobre todo ayudar al ciudadano, es decir, hacerlo más accesible y de alguna manera acercar aún más a la persona que requiera cualquier tipo de servicio, no solamente de archivos, pues que tenga una forma más accesible, ¿no? Efectivamente. Entonces, como aquí se trata de una universidad pública y de una empresa pública, pues el condicionamiento que te decía de la normativa y del régimen jurídico también lo implica. Quiere decir, la tecnología está puesta al servicio, en nuestro caso, de la mejora del servicio público. En nuestro caso concreto, de la mejora del servicio público de archivo, del archivo universitario, que muchas personas piensan que es un servicio interno y no es tan interno como externo, porque aquí nuestros servicios están abiertos a toda la ciudadanía. Otra cosa es que tengamos unos usuarios preferentes, pero no preferentes porque sean mejores, sino simplemente porque el perfil del usuario interno es el que se adapta más al servicio que nosotros prestamos. Pero eso no quiere decir que el servicio del archivo universitario sea un archivo por y para la universidad exclusiva. Y no es así, porque aquí tenemos poquitos, pero tenemos investigadores y cada vez tenemos menos también como una consecuencia de la propia transformación digital. Entonces, con esto te vengo a decir que la transformación digital, nosotros llegamos a mediados de los 90, el archivo se crea y el archivo ya entra en un medio que se está transformando digitalmente. La transformación digital no es disruptiva, quiero decir, no es de un día para otro ya nos vamos a transformar digitalmente, es evolutivo. Entonces, claro, cuando yo a veces digo que la transformación digital empezó en los 90 y que sigue hasta el día de hoy, es porque es un proceso evolutivo. O sea, no tiene fin. No tiene fin, ¿por qué? Porque la tecnología sigue evolucionando. Entonces, al evolucionar la tecnología, lógicamente la transformación digital evoluciona al compás que marca la tecnología. Obviamente, sin herramientas, sin medios que nos permitan hacer lo que queremos hacer, pues no hacemos nada. Entonces, en ese sentido, la transformación digital es una evolución que empieza y continúa. Y continúa, y va a continuar, y va a seguir continuando. O sea, esto de transforme digitalmente su empresa para siempre jamás, no existe. Es que además es que queda fuera de la idea de lo que es la propia transformación digital y de lo que es la propia evolución tecnológica, que cada vez va mucho más acelerada. O sea, la obsolescencia no solo del hardware, sino del software, de los enfoques. Es algo que yo he podido vivir desde mediados de los 90 y lo sigo viviendo ahora mismo y han pasado pues todos estos años. Lógicamente las tecnologías que teníamos a mediados de los 90 no es ni mucho menos lo que tenemos ahora mismo. A ver, yo siempre digo que el archivo empezó por una página web. Empezó por una página web porque aquí se decidió cambiar lo que era la difusión del archivo universitario, esto en el año 98. Sabíamos que ya había tecnología web, disponíamos de capacidad de tecnología web muy rudimentaria, pero eran páginas de la web 1.0, era la web estática, ¿no? Y se decidió que la difusión del archivo se iba a realizar principalmente a través de una página web. Así.
Lógicamente, teníamos, entonces se llamaba un centro de cálculo, ahora se llama un área, un CDMTIC, que nos empezó a dar soporte porque vio viable aquello. Entre otras cosas, éramos 2 personas. Bueno, al principio era yo sola, pero luego ya éramos 2 personas y asumíamos salvo el soporte que necesitábamos de tecnología del centro de cálculo, estábamos dispuestas a hacer todo. O sea, a buscar tapices, a hacer diseño, gestión de contenido. Bueno, lo que ahora se llama gestión de contenido, que entonces también era gestión de contenido, pero una cosa como más rudimentaria. Tenemos por ver ahí todavía los pantallazos de nuestra primera página web que se publicó en el otoño del 98, del año 1998. De hecho, el primer árbol de Navidad, lo guardamos también, era un GIF que hacía así, bolitas. Sí, Entonces, ahí arranca la transformación digital. En el principio fue una página web. Simultáneamente, ya habíamos hecho algún estudio de mercado porque estaba claro que aquí habíamos empezado a ver el archivo pues, con nuestros ficheritos y con nuestro inventario en fichas y en este plan, pero que sabíamos que por ahí no íbamos. O sea, que por ahí no era donde había que ir, ¿no? Que además nuestra propia institución nos exigía esa transformación. Entonces ya habíamos hecho algún estudio de mercado, pero a finales de los 90 todo lo que eran aplicaciones de gestión integral de archivos, pues aquello era también ciencia ficción. Sí se podía, vamos, el mundo de las bases de datos estaba ahí y estaba ahí desde hacía muchísimos más años, 15 años, pero no era exactamente lo que, la idea no era tener una base de datos. Tener una base de datos, pues te cogías cualquier aplicación de base de datos soportada por el centro de cálculo y te ponías las pilas y podías tenerlo, pero no era eso lo que queríamos hacer y en aquel momento pues el mercado todavía estaba muy, muy verde. Ya empezaban a oírse cosas, pero hubo que esperar hasta el año 2000. Entonces, el arranque de lo que es transformar no solo ya la difusión, sino utilizar una herramienta de difusión, que eso era la página web, sino de utilizar la tecnología para gestionar el archivo universitario, esto arranca en el año 2000, que es un año, el efecto 2000, allí estábamos todos esperando a que se fundieran los plomos, y no se fundieron los plomos, y no solamente no se fundieron los plomos, sino que además fue el año en que sacamos a concurso la primera plataforma de gestión integral del archivo universitario. Entonces, esto nosotros, todo el mundo sabe, hemos sido 17 años, desde 2000 a 2017 hemos sido territorio Varaz y cogimos Albalá 1.0. Albalá 1.0 y lo soltamos en Albalanet 6.2. Fue nuestra última versión. En estos 17 años, por eso digo que no es un proceso disruptivo, es un proceso evolutivo. Cada actualización, cada evolución, cada cuestión que veíamos nosotros y que le demandábamos a nuestros proveedores, porque esto es un archivo administrativo, aquello estaba construido con las bases de la ISA, más orientado a archivos históricos. Todo este diálogo, este trabajo en equipo, todo eso es transformación digital. Entre medias pasaron muchísimas más cosas en cuanto a la transformación digital del archivo, que no solamente se focaliza en tener una aplicación que te permita hacer lo que antes hacía manualmente, ahora hacerlo de una manera digital, sino que además te permite ir más allá. O sea, en 2001 ya fuimos la primera base de datos online de un archivo universitario que se podía consultar por Internet. En 2 años nos plantamos con los mapas interactivos de archivos, que era una evolución de nuestra página web, pero que implicaba también todo esto desarrollado por el equipo, que ya éramos 3 personas. Es decir, este es el concepto de transformación digital. Es ir incorporando, pero es seguir con el radar puesto para ver por dónde va la tecnología, porque obviamente lo que tú tienes hoy, la versión que tú tienes hoy, pasado mañana el proveedor te dice que tienes que migrar sí o sí, te guste o no te guste, porque a lo mejor hay otros sistemas, cambios de sistemas operativos, que no te van a soportar esa versión. Entonces, transformación digital aquí, pues bueno, es que empezamos en el 96 con la transformación digital y seguimos con la transformación digital y por muchos años. Y no solamente focalizado en el archivo, porque luego el campo se amplía, sobre todo en una institución que le da importancia a la gestión documental y a la gestión de los documentos, no solamente de los documentos de archivo,
sino de otro tipo de documentos que también hay en la institución. Entonces, era por allá por el año 2010, 2012, hubo un cambio también de enfoque de nuestro trabajo con el área UCLMTIC. Hasta entonces éramos por lo típico, un servicio con un área TIC que te da soporte, que te ayuda. Nosotras hacemos muchas cosas TIC. Y porque preferimos hacerlas nosotras, las hacemos a nuestro gusto y además que no está escrito en ningún sitio que tú no puedas hacerlas, ¿no? Siempre y cuando tengas la confianza del área TIC. Pero hay otras cuestiones que no nos dejaban tocar, ni yo hubiera tocado nunca en la vida, porque no somos informáticos, no somos de personal TIC. Pero sí nos daban mucho juego a la hora de gestionar. Cuando estoy diciendo gestionar, quiero decir administrar plataformas, desarrollo de plataformas. Cuando hay algún tipo de desarrollo en la casa que implica la gestión documental, siempre han contado con nosotros, que es algo que yo, bueno, esto no lo puedo yo dejar de agradecer en la vida, que los propios compañeros TIC me metieran caña, ¿no? Perdona que te interrumpa, Pilar. A otro tipo de proyectos. Sí, perdona que te interrumpa. Justo, mira, te quería preguntar por eso, ya que lo estás contando ahora, cuéntanos un poquito, porque claro, como bien comentas, todo este proceso evidentemente no ha sido disruptivo, es algo que se va haciendo en el tiempo, en función de cómo va avanzando la tecnología y las soluciones tanto públicas como de las empresas, ¿no? Pero cuéntanos un poquito cómo ha sido ese trabajo en equipo que precisamente habéis hecho desde Archivo, con el área TIC y con el resto de organismos porque claro, habéis tenido que coordinaros y haber apoyados de una manera muy intensa para poder haber realizado todo este proceso. Vamos a ver, con UCLMTIC nosotros trabajamos desde el año 97-98. Es decir, lo único que ha evolucionado es la manera en que hemos trabajado. El cambio de enfoque que te estaba comentando es un concepto que lo bautizaron los compañeros TIC, le llaman archivistic, que implica no solamente el desarrollo de proyectos propios de la gestión documental, porque trascendemos el archivo, es decir, el archivo es un subproceso. Seguimos llamándonos archivos pues, por esta inercia que tenemos, en donde es muy difícil que se te reconozca con otro nombre. Sin embargo, pues es como una marca, pero es una marca que te viene bien, como todas las marcas viene bien, pero por otro lado te está perjudicando porque cuando tú dices archivo ya el personal ya te focaliza y no entiende que tú puedas estarte dedicando a la gestión documental, a la gestión de documentos. O sea, entienden la parte por el todo. Y eso es así. Pero bueno, seguimos siendo el archivo universitario. Entonces, hay un momento en que cambia el modo de trabajo y este es cuando surge el concepto archivístico, que tiene dos versiones. Primero, todos los proyectos de gestión documental transversales que desarrolla el archivo y que se desarrollen en el archivo con el equipo de archiveras, contando obviamente con aquellas unidades o con aquellos órganos que están implicados en el proceso que intentamos transformar, y al mismo tiempo la participación del archivo en todos los procesos transversales que implican una gestión documental a nivel institucional. Entonces, es como esto nos recolocó, aunque seguimos siendo el archivo universitario, pero nos recolocó y empezamos a hacer otro tipo de cosas en donde pues, tenemos repositorios, tenemos gestores documentales, tenemos publicación web de normativa y todo eso se desarrolla desde aquí. En este contexto seguimos trabajando. Lo que pasa es que desde el año 2017, con el cambio que tuvimos de plataforma de gestión, de la plataforma de archivo electrónico único, que es vuestra, es el HW más Preserve de Odilo. Esto también salió a concurso en un proyecto conjunto de tramitación electrónica, sede electrónica y archivo electrónico. Pero a partir de ese momento también hay otro cambio y es que nosotros antes teníamos alojadas nuestras aplicaciones en nuestros servidores. Primero en cliente-servidor, luego mediante servicio web, pero en nuestros servidores. A partir de este momento cambiamos el concepto y vamos al concepto SaaS, el Software as a Service. Y la nube irrumpe en nuestras vidas. Entonces, ahora no es que el área UCLMTIC no nos dé soporte, es que trabajamos de otra manera. Trabajamos con los proveedores
que son los que además, bueno, lógicamente al tener contratada dos nubes, para entendernos, ¿no? O sea, tenemos dos espacios de almacenamiento, uno para lo que son las infraestructuras, otro para lo que son los datos. Esto implica un cambio de trabajo. Nuestros compañeros TIC siguen ahí, pero como que somos más independientes. Y esto lo sabes tú y lo sabe Telefónica y lo saben todos nuestros proveedores, que los interlocutores aquí pues somos las archiveras, somos las archiveras. Y eso no quiere decir que haya una serie de cuestiones que no dependan todavía del área UCLMTIC, pero lo que sí es cierto es que ya es diferente, o sea, ha cambiado, hemos evolucionado, nos hemos transformado digitalmente, hemos incorporado la nube, hemos incorporado el SaaS y seguimos evolucionando. ¿Y dónde nos va a llevar esto? Pues se ve venir, se ve venir ya, se ve venir. Entonces, es todo una evolución, ¿no? No quiero decir, cuando yo digo que la transformación digital no es disruptiva, sí hay momentos en que sí es disruptiva. Es decir, si hay hitos en lo que es la evolución tecnológica que te implican que tienes que cambiar. Tienes que cambiar porque, por ejemplo, pues, cuando pasamos del cliente servidor a tecnologías web, a desarrollos web, fue un cambio total, pero es que normalmente los cambios pueden ser para peor, pero en cuestión tecnológica yo todavía no he conocido ningún cambio a peor. Es decir, puede haber resistencia al cambio, eso sí, que puede haber resistencia al cambio. Y la resistencia al cambio es normal, por otro lado, porque tú estás trabajando en un contexto, con unas coordenadas, con unas metodologías y de la noche a la mañana te dicen sí. tienes que cambiar. Entonces, claro. También tengo que decir que el equipo de archiveras tenemos muy poca resistencia al cambio. Muy, muy, muy poca. De hecho, ha habido proyectos de TIC, no ya de cosas sino de otro tipo de aplicaciones, desarrollos y demás, que han hecho ellos, pero para toda la universidad, en donde el piloto hemos sido nosotros. O sea, no, Pilar, hay que probar esto. Y lo probamos con vosotras. Y Pilar, pues claro, encantada de la vida y mis compañeras encantadas de la vida, porque además eso nos da también un conocimiento de lo que viene, que es impagable. A ver si esto es como un juguete nuevo. Para mí, cada vez que hay un cambio o que hay una posibilidad de explorar un mundo, es como cuando tienes el juguete nuevo y abres la caja y dices, vamos a pasarlo. Sí. Esa es la actitud. Y la actitud, bueno, a ver, hay veces que cuesta pasárselo bien, pero que no todo es maravilloso, que no todo es fácil, pero sí hay una disposición a hacer las cosas fáciles. Archivar a veces es una actitud. No, sí. Es que a mí no me gusta dar consejos, porque luego resulta que los consejos no sirven. Pero mira, hay una frase atribuida a Benjamin Franklin, que como todas las frases estas que circulan por internet, pero que a mí me gusta, ¿no? Que dice que quien fracasa a planificar, planifica su fracaso. Y entonces, este sería, como no lo doy yo, que lo da Benjamin Franklin, pues sería el consejo. Hay que establecer una planificación férrea. O sea, hay que saber dónde quieres ir. Porque como no lo sepas y la planificación no esté bien trazada, lo que estás efectivamente es planificando el fracaso. Sabiendo siempre que incluso una planificación férrea te puede llevar al fracaso. Pero lo más normal y lo más lógico es pensar que si tú tienes claras las ideas, y tienes claras cómo transportar esas ideas y tienes la tecnología que te permite transportar esas ideas, pues es más fácil que llegues a donde quieres llegar que si no lo tienes claro. En este sentido, no lo digo yo, como esto lo dice también mucha gente, aquí nos basamos mucho en ISO 9000. Es decir, ISO 9000 ya tiene también sus años. O sea, ISO 9000 es de antes
de antes de que se habla de transformación digital. Pero ISO 9000 sigue siendo una ayuda básica. Yo sigo trabajando con ISO 9000. O sea, todo el trazar el mapa de procesos, trazar a partir del mapa de procesos, subprocesos, procedimientos, actividades, tareas. Cuando tú entras a la tecnología te entra, independientemente de la documentación que tenga que llevar un sistema ISO 9000. Pero la tecnología te va a entrar en el mundo ya de las actividades y sobre todo de las tareas, porque lo que tú digitalizas son las tareas que se hacen, ¿no? Entonces, tener por las normas, los estándares, y en concreto ISO 9000 por un lado, ¿no? Y por otro lado, una planificación que también te la va a dar ISO 9000, pero bueno, a otro nivel, una planificación basada en cosas, que estoy diciendo cosas que son de perogrullo, en el ciclo de mejora continua. Muchas veces lo más obvio es precisamente luego lo que se olvida, o sea que yo creo que estás dando justamente en la clave. Al final, una buena planificación y sobre todo preveyendo posibles riesgos se considera fundamental porque... Sí, claro, a ver, es que es esencial, es que echar a andar, dices, venga, vamos a transformar digital. Ha sido un error, ¿eh? Ha sido un error porque se ha vendido la transformación digital como algo de transforme usted digitalmente su empresa de la noche a la mañana y las cosas no funcionan así. Y aparte, yo en empresa privada sé que tienen otro margen, pero en empresa pública no tenemos ese margen. O sea, tú puedes querer transformar lo que quieras transformar, que tú tienes que seguir respetando el procedimiento administrativo. Y eso ya te supone un hándicap, ¿no? Pero sí hay muchas cuestiones que es necesario tenerlas muy claras y donde te puedes agarrar precisamente es a la estandarización. Para mí la estandarización es básica. Luego, el papel del archivo dentro de todo este mogollón no es ni más ni menos que el papel de otro proceso dentro de este mogollón. Porque al fin y al cabo el proceso no de archivos, sino de gestión documental, con sus procesos y todo lo que quieras, es un proceso más. Entonces, tú tienes que trazar desde arriba el mapa de procesos estratégicos de soporte y en el de soporte pues te vendrá probablemente que al fin y al cabo somos un servicio de soporte. En concreto en la universidad somos un servicio de soporte, pero en ningún sitio está dicho, quiero decir, cuando tú dices de soporte parece que somos un proceso de segunda, que los estratégicos son los guays, ¿no? Pues tú quítale a los estratégicos los procesos de soporte y mira a ver en dónde se te quedan. El proceso de tecnología de TIC, de comunicaciones, son procesos de soporte. ¿Que son estratégicos? Sí, pero vamos a ver, el proceso de archivo, la gestión documental, no deja de ser también un proceso de soporte, pero que entra dentro de la estrategia de la institución. Quiero decir, hay que tocar muchos palos e intentar tener una visión e ir a por ello. Te voy a hacer yo la pregunta que nos hizo Manta, ¿cuál es el papel de los metadatos en una buena preservación digital? El papel de los metadatos en la preservación digital es aportar toda aquella información que propiamente no viene junto con lo que hemos convenido llamar documento electrónico, que no deja de ser un conjunto de datos con una visibilización para que no se nos vaya la pinza y podamos seguir en ese mundo analógico del documento, ¿no? Pero es aportar contexto, es aportar trazabilidad, es aportar disponibilidad, es aportar todo lo que es necesario para que en el futuro se pueda saber esa información, por qué, cómo, cuándo, para quién, y ya está. O sea, la preservación digital, o sea, los metadatos en la preservación digital son tan esenciales, es tan esencial preservar los metadatos como preservar los datos propiamente dichos. Fantástico. Pero, perfecto. Sí, ya está. Y mi pregunta... Ha quedado súper claro, Pilar. Pues nada, ya para terminar necesito que... La palabra es que contextualizar, o sea, contextualizar el propio proceso de preservación, además. Y toda la...
Es eso, es contextualizar. Contextualizar, sí, dar información al resto Bueno, eso de quería todas. decir que los metadatos son datos sobre datos y tal, pero que eso está ya muy trillado, pero que es así, si es que es así. Es Entonces así. hay que aportar. No basta con tener es como encontrarte documentos, vamos a hablar de documentos. Te encuentras documentos totalmente descontextualizados y ahí falta información para poder valorarlos. Enlazarla. Y luego también para saber partir de la evolución. Hay mucho de autenticidad, hay mucho de integridad, hay mucho, pues todas las condiciones que se les exigen a una preservación digital. Genial. Pues muchísimas gracias por la respuesta, Pilar. Ahora ya, solamente para terminar, necesitaría que me dijeses una pregunta para nuestro próximo invitado, que no sabemos quién va a ser, pero bueno, porque se la lances y nos la pueda responder en el próximo programa. Pues, a ver, a mí siempre en el lenguaje coloquial estamos utilizando la palabra digitalización como sinónimo de escaneo. Entonces, cuando en realidad la digitalización es la transformación digital. Una parte de las reproducciones en digital pues forman parte también de esa transformación digital. Entonces, mi pregunta para la siguiente persona a la que entreviste sería ¿por qué nos referimos a la parte como si fuera el todo? Vale, fantástico. Pues seguro que nuestro próximo invitado está encantado de responder a esta pregunta. Por nuestra parte, nada, agradecerte muchísimo que hayas estado hoy con nosotros. De verdad, agradecer mucho la deferencia que has tenido por estar hoy con nosotros, porque desde luego que sabemos que tienes una apretada agenda. Y nada, felicitarte por todo el trabajo que habéis hecho desde el primer día en la universidad, tanto a ti como a todo el equipo de la universidad, y de verdad felicitaros por todo el trabajo bien hecho y animaros a seguir siendo así de disruptivos y sobre todo de innovadores en la universidad, porque desde luego que tanto tú como la universidad sois una referencia en el mundo del archivo. Así que nada, muchísimas gracias. Pues nada, que muchas gracias a vosotros por acordaros de nosotras y por darnos la oportunidad. Yo es que hablo en nombre de mis 6 compañeras, o sea, porque aquí somos un equipo y gran parte de las cosas que podemos hacer es porque somos un equipo. O sea, no es lo mismo 6 personas que un equipo de 6 personas. Entonces yo agradeceros a Odilo que nos deis la oportunidad de hablar de nuestro trabajo y de nuestra cortita historia y de nuestra visión del mundo de los archivos, porque es muy gratificante. Es muy gratificante y estamos muy agradecidas también. Muchísimas gracias, Pilar, en nombre de todo Odilo por tus palabras. Y nada, pues nos vemos en la próxima y estaremos encantados de poder veros en el próximo programa. Muchas gracias a todos.